Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rocío. Y hoy quiero hablarte del entendimiento en los diferentes niveles de conciencia. Les voy a hacer un dibujito. Supongamos que estás está un poco torcido. Supongamos que es una franja, ¿sí? Un escalón, que podríamos llamarlo un disco, ¿sí? Puede ser también una esfera. Lo puedes visualizar como más te guste. Yo lo voy a hacer en franjas para simplificar. Supongamos que estás acá, ¿no? Y que tenés un problema con una amiga, ¿sí? Un problema vincular X. Y estás buscando soluciones dentro de esta misma esfera, de esta misma franja. Con el nivel de información que encontrás en la franja en la que estás, es decir, tu campo de conocimiento actual, o, en otras palabras, lo que podés procesar a nivel neurológico, al nivel de campo neuronal, el nivel de inteligencia que tenés ahora, no podés resolver de una manera satisfactoria o distinta esa situación vincular, ¿no? O sea, buscas acá, buscas allá, charlas con una amiga, charlas con otra persona, pensás en tu mente y no llegas a ninguna otra solución, ¿sí? Estás siempre, o volvés por A o por B, a quedar parada en el mismo lugar, en el mismo escalón, en el mismo rol. ¿Por qué? Algo básico y que no entiendo por qué nos molesta tanto es nuestra sensibilidad ante la ignorancia que tenemos, ¿sí? Parece como una ofensa el admitir nuestra propia ignorancia. Según la filosofía del yoga, la ignorancia es la causa del sufrimiento. La ignorancia del verdadero ser. La ignorancia de la totalidad del ser, vista en un plano más cercano, para no decir la totalidad del ser como la conciencia de Dios, de la unidad. En escalas, la más cercana a nosotros sería la propia autoconciencia. Si yo fui criado y mientras fui criada se me enseñaron que había algunas cosas que tenía que dejar dentro y otras fuera, que lo positivo, lo que quedó adentro, eso tenía que confirmar mi identidad y que todo lo que era sancionado es malo, negado, ¿sí? Entonces se generan fracturas conforme vamos encarnando en este mundo y teniendo que encajar la totalidad del alma con un principio de realidad humano actual. Bien, volviendo. Entonces, lo primero que tenés que conocer es que este escalón y este rol son ficticios, son recortes. Dentro de tu propio huevito, de tu propio yo, dentro de tu mismo escalón, hay un montón de otros posibles roles, de otros posibles puntos de vista de la misma situación que no estás teniendo. Eso sería como lo más asequible, ¿no? Ahora, si nunca desarrollaste otro punto de vista, si nunca te saliste del lugar en el que solés ponerte, no tenés contraste, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo más terrenal. Vieron que no sé, seguramente tuviste la experiencia de que te fuiste de viaje a otro lado, a otra cultura, y te descubriste a vos mismo. Ese contraste, ese sacarte de los anteojos que solés usar siempre para ver el mundo, te hizo cambiar. Esto mismo, el viaje, se puede hacer sin necesidad de tomarte un avión, ¿sí? O sea, puede ser un viaje en conciencia que nos amplíe los puntos de vista para poder tener un mayor contraste. Y a eso vamos al siguiente punto. Supongamos que este primer escalón ya lo exploraste, entonces tenés una segunda experiencia que la puedes adquirir yendo, por ejemplo, a terapia o con una información teórica o
con un insight desembocado por una situación de tu vida que te genera un entendimiento, una comprensión de que este no era el único escalón. Entonces, si tu conciencia puede estar en este escalón y en este escalón, cuando pasa algo, volviendo al mismo ejemplo, tenés una discusión con una amiga, no solo lo podés ver desde este escalón y desde este punto de vista, que podríamos llamar tu historicidad personal, tus emociones, tu ego, sino que lo puedes ver desde otro nivel, quizás desde lo transpersonal, quizás desde lo psicológico, quizás desde lo espiritual, ¿sí? Todo depende de el escalón o la esfera que vos hayas desarrollado. Entonces, supongamos que desarrollás otro más, ¿sí? Y otro acá, para que no se queden en la linealidad, y otro acá, ¿no? Entonces, tenés este punto de vista, este saber que te da otro punto de vista y este saber que te da otro punto de vista. Entonces, tenés 5 lenguajes, en este caso, 5 informaciones, ángulos distintos para analizar una misma situación. Analizar no significa literalmente pensar, ¿sí? Uno de estos entendimientos puede ser inteligencia emocional o puede ser intuición. Cuando desarrollas otro punto de vista, aunque sean 2, ya lo podemos llamar multidimensionalidad. Me gusta llamarlo así. ¿Qué significa la multidimensionalidad? Que somos seres que habitamos múltiples planos de experiencia simultáneos y diferentes lenguajes y diferentes realidades y códigos de ordenar la vida y diferentes formas de procesamiento y vibraciones en cada dimensión. Esto no lo tomen literalmente de que estoy acá en 3D y de repente me voy a la 6ª densidad y viajo por el espacio, no. La multidimensionalidad se vive en simultáneo, ¿sí? Vos podés ampliar las dimensiones de tu campo neuronal, de tu inteligencia, de tu entendimiento, sumando un saber, sumando mucha práctica de meditación, ¿sí? Cada esfera del saber, cada impulso te va a aportar una nueva dimensión desde la cual podés gestionar tu vida de una manera más abarcativa. A su vez, cada esfera o cada escaloncito va a tener diferente escala vibratoria, ¿sí? Cuanto más poder de abstracción y poder de síntesis y de simultaneidad, de entender en simultáneo conceptos que generen un nuevo tejido, un nuevo saber, mayor es la vibración del campo neuronal, mayor es la vibración, la velocidad. Entonces, las experiencias en cada uno de los ámbitos desde los cuales puedes contrastar tu vida es distinta. Y por ende, diferente frecuencia, diferente experiencia. Les voy a dar otro ejemplo con un péndulo. Bueno, les voy a dar otro ejemplo. Me parece más gráfico mostrárselos así, después les voy a hacer el dibujo igual. Podemos visualizarlo así. Acá arriba sería la unidad, ¿sí? Y acá abajo sería lo más lejos de la unidad, lo que más fragmentado está. Si yo hago este movimiento pendular, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro, si me pasa una situación, la que sea, y yo me sitúo acá a entenderlo, voy a necesitar un nivel de contraste enorme, ¿sí? Es decir, experiencias muy dispares y una escala, un matiz enorme. Si yo me analizo la experiencia, la vivo desde acá, el movimiento, ¿ven? Es más cortito. Cuanto más cerca de la unidad, menos movimiento, menos distorsión de lo que la experiencia es en sí. Un mayor grado de entendimiento. Esto mismo dibujado, ¿sí? Supongamos.
Acá arriba sería la unidad, ¿sí? Acá fragmentación, más fragmentación, más y más y más y más fragmentación. Si nosotros estamos como seres humanos en esta realidad, ¿sí? Estamos súper fragmentados y vivimos en un mundo dual donde hay bien y mal, donde hay día y noche, donde hay vida y muerte, ¿sí? Estamos en un espacio-tiempo donde existe la dualidad. Hay una ley que se llama la ley de dualidad y la ley de polaridad. Hay leyes cósmicas que dictaminan que en esta densidad donde estamos nosotros existe la dualidad. La no dualidad, la unidad existe acá, ¿sí? Nosotros perseguimos la unidad, o sea, perseguimos el retorno a la unidad en pos de la no fragmentación. El alma eligió venir hasta acá, a la hiperfragmentación, para poder tener esa experiencia que yo les mostraba, ese movimiento de contrastes, y en base a esos contrastes poder discernir, poder elegir y poder orientarse hacia la unidad, ¿sí? El alma decidió venir, encarnar en este plano para poder atravesar todo ese baile pendular y elegir la unidad, elegir volver a la fuente. ¿Por qué estoy contando todo esto? La espiritualidad no es algo que solamente vas a vivir como una esfera separada de tu vida, ¿sí? Tenés una vida, trabajás, tenés hijos, la vida que tengas. La espiritualidad no es algo que debamos vivir en una burbujita separada en un ratito del día, sino que siento que como humanos se nos presenta el llamado a reorganizar las bases o el principio de realidad. ¿Vieron cuando se habla, por ejemplo, de construir una nueva Tierra? ¿O por qué está todo este boom de la física cuántica, de que con tu mente vos podés crear la realidad? Lo que nos quieren enseñar con todo esto es que tenemos que cambiar nuestras creencias, es decir, nuestro sentido de realidad, las leyes en las cuales, las leyes bajo las cuales formamos la realidad tienen que cambiar. La realidad existe tal cual es porque cada uno de nosotros estamos coercionados, estamos generando una realidad sostenida, algunos le llaman un sueño sostenido, que hacemos todos simultáneamente por educación, porque nos han educado para eso. Ahora, cuanto vos más dimensiones, más contrastes desde diferentes dimensiones puedas aportar a una situación, vas a actualizar ese tejido. Todos los seres humanos pertenecemos al mismo tejido, a la raza humana. Tenemos que evolucionar todos juntos. Cuando lográs salir de tu ego, cuando lográs ver las situaciones desde otros puntos de vista, integrar saberes, volverte un ser más inteligente, nos estás ayudando a todos. Te estás ayudando a vos porque vas a mejorar la calidad de tu vida en todos los niveles y nos estás ayudando a todos porque todos tomamos del mismo, nos nutrimos, digamos, del mismo inconsciente colectivo. Entonces, si actualizás la memoria en esa nube, nos ayudas a todos. Y las creencias van cambiando cuando se va generando una masa crítica, ¿sí? Masa crítica significa que determinado porcentaje de la humanidad, desde esa raza en el inconsciente colectivo, cree en otra creencia y por ende se generan como fuerzas que le dan principio de realidad. Hay huellas, porque han existido personas, Buda, Confucio, Jesús, los yogis y muchos que quizás no conocemos, que han desarrollado huellas, han dejado marcas de caminos posibles. ¿Qué tenemos que hacer como humanos?
conjurar esos caminos. No significa que tengas que alcanzar el grado de Jesús, sino que persigas dimensiones afines, entendimiento afín al que alcanzaron estas personas que nos dejaron como huellas, ¿sí? Nos dejaron como una soga que podemos seguir, nos dejaron las pistas para retornar a la unidad. Me gusta decir que que las soluciones ya están escritas, solo que nos aferramos mucho a creer que no es posible. Y nuestras creencias condicionan nuestra realidad, la crean, ¿sí? Como crees, lo crearás. Lo que observes, lo manifestarás. El entendimiento es un acto personal, ¿sí? El darse cuenta es algo personal. Entonces, ¿no sabes por dónde empezar? Primero, el primer paso sería aceptar tu propia ignorancia. Aceptar que que si no pudiste encontrar hasta ahora la solución a eso que te está pasando, probablemente tampoco la encuentres en vos mismo sin las herramientas necesarias, ¿sí? Porque sí, todo está en nosotros. Podés, como dicen los yogis, la iluminación está a una respiración de distancia. Sí, pero estamos sumamente distorsionados, fragmentados. La unidad está siempre a una respiración de distancia, pero para yo iluminarme solo con una inhalación y una exhalación, mi sistema de creencias tiene que estar al mismo nivel que la unidad. Yo no puedo saltar de acá a acá. Tengo que ir pasito a pasito subiendo por la escalera. Esta misma escalera se puede leer hacia adentro, hacia lo celular, hacia tu ADN. Entonces, darse cuenta, aceptar que no sé, que tengo un velo del olvido, que hay cosas que no recuerdo y que me voy a tener que informar, ¿sí? Y que voy a tener que adquirir maestría en diferentes áreas, en diferentes esferas, que las voy a tener que conquistar y tener la experiencia en carne propia de estar en esa dimensión, en ese entendimiento, para integrarlo a las esferas que ya tengo, ¿sí? Les quiero contar otra cosa. Imagínense que este es nuestro campo de conciencia. Ya de por sí, en nuestro primer huevito, nuestra primera aura, es decir, acá, este plano humano, hay una gran cantidad de cosas que tenemos en el inconsciente. Imagínense que hay otro campo, ¿sí? Como si fueran diferentes esferas, ¿no? Que se van integrando. Meditando, vos podés ir desarrollando, primero vas concientizando como estas partes, pero para vos comprender en profundidad necesitas ver esto desde acá, ¿sí? Entonces, cuando desde acá adentro no podés llegar, desde acá adentro no podemos comprender. Un ejemplo de esto sería, cuando me meto abajo del agua, la realidad perceptual es otra, o sea, sentidos, la experiencia es otra, el tiempo que puedo estar abajo del agua sin respirar es otro. La experiencia acá, afuera del agua, es otra, ¿sí? Si yo le quisiera explicar a alguien que nunca se metió abajo del agua la sensación, no se la podría explicar, ¿sí? Y meterte abajo del agua, sumergirte en ese agua, a la vez te da un contacto de, entonces eso era estar afuera, ¿sí? A esto me refiero con contraste. Se produce un cambio neuronal, un cambio de procesamiento, ¿sí? Que sería un salto de frecuencia. Nuestros cerebros están emitiendo frecuencias. Cuanto entendés algo, recuerden que esto no es literal a entender algo racionalmente, sino un entendimiento. Por eso uso la palabra darme cuenta.
cambia la vibración. Por ende, cambia lo que puedo ver afuera. Ahí más adelante les voy a explicar esto con otro dibujito. Volviendo al tema. Acá yo puedo verme desde acá, puedo tener ese contraste que les decía y puedo ir de a poquito construyendo rutas, ¿no? Rutas para acá, para acá, para acá, como voy generando un cableado. Cuando uno tiene una experiencia fuerte, ¿sí? Puede ser una experiencia mística que te pase porque sí, puede ser que con plantas medicinales, causas varias. Es como si directamente mi conciencia se teletransportara a este punto focal, por ejemplo, ¿no? Se mueve demasiado el punto desde el cual estoy viendo. Es como si mis ojos de repente en vez de estar acá estuvieran en la luna y me estuviera viendo desde la luna. Esto puede generar un entendimiento o puede llevarme a una disociación profunda, a un no entender cómo encaja esto en el campo de conocimiento que recordás ahora. A muchas personas que en otras vidas vinieron haciendo trabajo espiritual, a veces cuando tienen despertares de conciencia, el despertar espiritual, directamente se catapultan al estado en donde estaban, quizás en otras vidas o en otros planos. Entonces, hay que recordarnos e ir develando todas las capitas de los reinos, ¿no? de conciencia, para saber en cuál estamos, cuando estamos en ese lugar, ir poniendo cada cosa en su lugar y trayendo. Y esto te va a permitir ir pudiendo integrar la experiencia que estás teniendo con este plano de realidad y con los demás planos de realidad. Les quería contar todo esto porque siento que hay bastante confusión en lo que circula hoy en día con respecto a los puntos de conciencia, a los niveles de conciencia, y que si no estudiamos grado a grado, estamos generando un conocimiento parcial. Es como si yo les dijera, para darles un ejemplo, fuiste a una ciudad de Brasil y vos conocés Brasil y podés describir a cómo son todas las personas de Brasil, pero en realidad solo fuiste a San Pablo. Es lo mismo. Entonces, si queremos realmente actualizar nuestros cuerpos a mayores niveles vibratorios y a diferentes dimensiones, tenemos que explorarlas con conciencia, con estudio e ir integrándolas en un campo de saber y de síntesis mayor, ¿sí? Les voy a explicar con otro dibujito lo que les dije antes, que se los mencioné y no quiero que quede ahí en el aire. Esta información que les voy a contar ahora es del libro de Jacobo Greenberg, de la teoría sintérgica. Explica que nuestros cerebros son a semejanza, ¿sí?, de todo el campo, ¿sí?, que podríamos llamar todo como un super cerebro gigante, ¿sí?, que sería la matriz orgánica. Nuestros cerebros van decodificando todo, o sea, vemos de acuerdo a lo que nuestros cerebros pueden decodificar. Por eso un perro tiene una percepción sensorial distinta a la de un ser humano, y a la de una hormiga y a la de un caracol, ¿sí? Porque el cerebro es lo que va decodificando ese macrocampo en una realidad visual, ¿sí? Bueno, para aceptar esto hay que partir de la creencia de que esto no es totalmente sólido y demás cosas que doy por supuesto, que si no están familiarizados con esto, quizás parece un poco rara la información, ¿sí? Pero estoy explicando esto dando por supuesto que conocen esa teoría, ¿sí? Entonces, nuestros cerebros, si generan una capacidad de algoritmización, elevan su frecuencia y tienen un entendimiento mayor, se acercan un poquito más a la unidad, dan un saltito en frecuencia,
En vez de ver esto, empiezan a ver otras partes. Por ende, cambia la realidad. Por ende, puede cambiar inclusive nuestro mundo emocional. Si el entendimiento vibracional, el entendimiento es distinto. Siento que damos muy por naturalizados las cosas como son y a mí siempre me llama mucho la atención que, por ejemplo, puedo decir, bueno, siento angustia, pero eso que yo siento lo sienten un montón de personas y creemos que el sentir emocional es como que es así y que no puede cambiar. Y creo que ahí es un punto que tenemos que cuestionarnos. Porque te puede pasar que vos evolucionás y cosas que te dolían no te duelen. Cosas que te generaban ira no te las genera. Eso sucede. A la vez, nuestras emociones son la forma de comunicarnos con este campo, ¿sí? De acuerdo a cómo te sentís, también te está dando una referencia de la vibración. Bueno, esta teoría es una teoría muy bonita, la voy a explicar más en otros videos, así que estén atentos que voy a estar subiendo, creo que en esta misma dinámica, así con dibujitos, la teoría de Jacobo Greenberg. Para cerrar todo lo que les dije y para dejarlo como en palabras más asequibles, más cercanas, querer solucionar con la información que tenés cosas que están fuera de tu alcance o que no estás pudiendo encontrar soluciones, te está hablando de que no estás pudiendo aceptar tu propia ignorancia. Necesitas, para solucionar eso que te pasa, para encontrarle una respuesta. Solucionar no se traduce en que eso desaparezca, ¿sí? Sino encontrar, resignificar, entender, ¿sí? Entender, darte cuenta, ¿qué te quiere enseñar eso que te está pasando? Para eso necesitas acceder a un campo de información que ahora no tenés. Puede ser el que más te guste, el que más resuenes y van a tener que ser varios, porque no vas a encontrar, porque como sos un ser multidimensional, las experiencias que viniste a esta vida a atravesar deben ser entendidas desde el mayor número posible de dimensiones para generar un mayor aprendizaje álmico. Otra cosa que mencioné en el video, esa actualización que vos haces en todo tu sistema, en toda esa pirámide que dibujé, de entender las cosas desde diferentes niveles, nos ayuda a todos como seres humanos, porque todos los seres humanos tenemos que evolucionar juntos, generar una masa crítica más consciente para crear otro principio de realidad que deseemos más del que tenemos ahora. La invitación es a responsabilizarnos, a aceptar la ignorancia, abrazarla, informarnos, aprender, abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones. Quiero cerrar el video con esta idea, que quizás esta concepción que tenemos ahora tan cerrada de lo que somos los seres humanos, simplemente sea un pedacito en la historia de toda la humanidad. Quizás esto que ahora nos parece tan normal, este presente, quizás sea tan solo una etapa. Podemos ampliar nuestra concepción a esta transición, a esta evolución y orientarnos, buscar ese principio de unidad paso a paso, equilibrando las distorsiones que tengas más visibles para ir poquito a poquito buscando ese balance de las polaridades y llegar a una unidad. Les envío muchísimo amor, muchas gracias por estar ahí del otro lado y por querer y por aventarte todo este video así un poco loco.
espero haberme dado a entender, y si no me pueden comentar acá y si no me dejan en los comentarios, que me encantaría leerlos. Gracias.